Bueno, vamos a empezar con la parte de estequiometría. Entonces sería estequiometría. Entonces la estequiometría del crecimiento celular es muy compleja y varía con el sistema de microorganismos, los nutrimentos, las condiciones ambientales como el pH, temperatura y potencial redox. La complejidad es particularmente cierta cuando más nutrimentos contribuyen al crecimiento de la célula, como suele ser en este caso. Nos concentraremos nuestra discusión sobre una versión simplificada del crecimiento celular que es limitada por un solo nutrimento del medio. En general tenemos la reacción de células más sustrato nos va a dar más células más producto. Con el propósito de relacionar el sustrato consumido de las nuevas células formadas y el producto generado, introduciremos los coeficientes de rendimiento. El coeficiente de rendimiento para las células y el sustrato va a ser de la siguiente manera. Serían coeficientes de rendimiento para las células y sustratos. Entonces lo vamos a calcular como la masa de nuevas células formadas, sobre de masa de sustrato consumido. Entonces esto va a ser igual a menos delta concentración de células sobre de delta concentración del sustrato. Entonces bueno, esto también tiene un inverso. Nosotros vamos a tener la relación de concentración de células va a ser igual a 1 sobre de relación entre de sustrato y células. Entonces podemos verlo de las dos maneras. Podemos verlo como coeficiente de rendimiento de células sustrato o coeficiente de rendimiento sustrato célula. Estos coeficientes van a ser como los coeficientes estequiométricos que hemos estado utilizando en las reacciones, como por ejemplo A sobre DB, B sobre DA, C sobre DA o D sobre DA. Son más o menos parecidos, pero en este caso estamos relacionando masas. La formación de producto puede tener lugar diversas fases del ciclo del crecimiento de la célula. Cuando la formación del producto solo ocurre durante la fase de crecimiento exponencial, la velocidad de formación del producto, solamente en la fase de crecimiento exponencial, la fase del producto la podemos relacionar con la fase de crecimiento, ¿sí? Y la relacionamos a través de este coeficiente de rendimiento producto célula. Entonces esto lo vamos a multiplicar por la rapidez de reacción de crecimiento de la célula, y entonces pues esto va a ser igual a el coeficiente de rendimiento producto célula por por mu y por la concentración de células. En este caso esta parte sería la ecuación de Monod. Entonces si nosotros nos referimos con respecto al producto y tenemos solamente utilizando la parte de crecimiento, este sería de crecimiento de células y este de generación de producto. Entonces están relacionadas por
por este coeficiente de rendimiento. Entonces, a final de cuentas, todo esto va a ser Y PC sobre D mu máxima por la concentración de células por la concentración del sustrato dividido entre la concentración del sustrato más la concentración de células, donde YPC va a ser igual a la masa del producto formado, sobre de la masa de nuevas células formadas. Masa de nuevas células formadas. Entonces esto va a ser el incremento de la concentración del producto sobre el incremento de la concentración de células. Sí, el producto de este coeficiente YPC con mu a menudo se le llama tasa específica de formación de producto. Entonces esto es igual a QP, es igual a la tasa específica de formación de producto. Entonces muchas veces nosotros, si tenemos la cantidad de formación de producto, nosotros lo podemos utilizar otro coeficiente de rendimiento que va a ser producto sobre sustrato, y esto multiplicado por la velocidad de rapidez de formación de consumo de sustrato negativo, por eso es consumo, nos va a dar la rapidez de formación de producto. El sustrato en este caso suele ser un nutrimento secundario. Entonces, bueno, este coeficiente de rendimiento, que también lo vamos a llamar Y producto sustrato, va a ser igual a la masa del producto formado, sobre de la masa del sustrato consumido. Y esto va a ser igual a menos delta CP sobre de delta CS. Además del consumo de sustrato para producir nuevas células, parte del sustrato se emplea simplemente para mantener las actividades cotidianas de las células. O sea, simplemente parte del sustrato se emplea solamente para que las células vivan. Eso va a ser M, masa del sustrato consumidas para mantenimiento del sustrato consumido para mantenimiento todo esto sobre de masa de células por tiempo. Un valor típico de esta masa va a ser igual a 0.05 gramos de sustrato sobre de gramos de peso seco. Todo esto multiplicado sobre D1 sobre D hora. Entonces, a final de cuentas, esto va a tener unidades de 0.05 horas a la menos 1. Entonces, esta masa para mantenimiento, o esta variable de M de mantenimiento, va a tener unidades de horas a la menos 1.
La tasa de consumo del sustrato para el mantenimiento, sin importar de las células que estén o no en crecimiento, va a ser la siguiente. Entonces vamos a tener RSM va a ser igual a la masa por la concentración de células. Entonces, a final de cuentas, no importa si están o no en crecimiento, vamos a tener una cantidad de sustrato que se va a emplear simplemente para mantener vivas a las células, para que tengan de comer todos los días. Entonces, cuando el mantenimiento es despreciable, podemos relacionar la concentración de células formadas con la cantidad de sustrato consumidas por la ecuación siguiente. Entonces, también puede ser cuando el sustrato de mantenimiento es despreciable. En ese caso, la concentración de células va a ser igual a YCS por la concentración del sustrato inicial menos la concentración del sustrato. Esta ecuación puede emplearse también para reactores intermitentes y también para reactores de flujo continuo.